hacer una recapitulación de cómo se emplearon las corrientes de interpretación. En nuestra sesión grupal se utilizó principalmente la corriente dinamista, pero bueno, se hizo a partir de una dinámica llamada red interconectada. El número de integrantes constó de 8 participantes. En esta red, las participantes tenían que sostener una madeja de estambre y la dinámica se fue dando por diferentes etapas. En la primera etapa tenían que sostener esta madeja y bueno, tenía que comentar una característica o decir en voz alta un recurso que me ayuda a sostenerme, a seguir adelante es tal cosa, ¿no? Posteriormente, después de decir esta frase o esta palabra, aventaba el resto de la madeja de estambre hacia otra de sus compañeras y esta compañera tenía que hacer exactamente lo mismo, pero todas estaban en un círculo y cada una pues tenía que ir como entrelazando este pedazo de estambre hasta formar una especie de telaraña que a final de cuentas era una red interconectada. Cabe destacar que el autor de la corriente dinamista fue Kurt Sadet-Levin. Bien, ahora hablaremos de esta dinámica, cómo se dio durante o bajo el análisis de la corriente dinamista. Durante esta dinámica se observó que existió un sistema organizado en el cual cada participante atendía las indicaciones de acuerdo a lo que se esperaba. Como segundo punto, hubo una interdependencia entre la participación de cada una de las integrantes, es decir, que al final de la dinámica se llegó como a una meta en común, que fue el reconocimiento eh, de cómo efectuar una acción positiva en relación al padecimiento o a la enfermedad. Como tercer punto, dentro de esta corriente dinamista encontramos un equilibrio de fuerzas, es decir, que había fuerzas que impulsaban o fuerzas impulsoras de la dinámica, había participantes que tenían mucho entusiasmo y había fuerzas restrictivas, es decir, fuerzas o participantes que frenaban un poco la dinámica por no creer mucho en tener una palabra o una motivación o un concepto que las ayude a salir adelante. Bueno, posteriormente otro punto es justo el equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, es decir, que las participantes al ver justamente un poco esa lucha de fuerzas pueden ir como acomodando esos propósitos y entonces lograr entre todas un equilibrio. Es decir, que ese aquí y ahora también hacen que haya cierta tensión, cierto estiro y afloje, pero es a partir de las vivencias que cada participante está teniendo en su presente y que hace que su contexto se vuelva complejo. Entonces, por eso cada una al vivir ese momento hace en parte equilibrio de fuerzas, pero también que la participación se tenga sumamente presente en lo que están viviendo. De acuerdo a la corriente interaccionista cuyo autor es Robert Fred Bals, sociólogo estadounidense, nos muestra que los grupos pueden interactuar o accionar de acuerdo a las categorías de tarea y a las categorías socioemocionales. En nuestra dinámica encontramos que había un clima de solidaridad, lo que nos muestra la parte del área socioemocional y que también esto forma parte de un rol positivo. Este rol lo mantuvieron Lucía, Elena y María Guadalupe, quienes con su empatía y con su entusiasmo mostraban hacia las demás integrantes pues esta comprensión de no veían, digamos, esta parte que facilitaba, digamos, las posibilidades o las opciones
dentro de su contexto y dentro de la dinámica. Otro de los aspectos que nos marca esta corriente interaccionista es la gestión del conflicto y el liderazgo, en el cual pues Andrea, Sofía y Angélica mostraron una actitud negativa, es decir, se enfocaron más en el rol negativo y aquí hubo un momento de tensión porque, bueno, se negaban a participar o también pues al sentirse abrumadas por los aspectos eh, negativos de su propia enfermedad, pues mostraban cierto rechazo a compartir cierta experiencia o compartir algo que las impulsara a continuar con su día a día. En otro punto podemos destacar el liderazgo de América y de Yasmín, quienes a través de cierto tipo de democracia empezaron también a moderar la dinámica y empezaron a hacer que las participantes empezaran como a empatizar también, no solamente, digamos, las personas que eran participativas y que tenían roles positivos, sino que también podían integrar con ese liderazgo a las personas que estaban teniendo un rol negativo. En cuanto al grupo operativo, tenemos que su autor es Pichon Rivière, un psicoanalista suizo-argentino, que bueno, hizo esta aportación. Y bueno, durante esta dinámica que teníamos de madeja de estambre, le agregamos un plus, es decir, que cada participante tenía que replantear las instrucciones, es decir, que tenían que mencionar algo que las hace sentir mal todos los días o algo que las hace sentir bien. Es decir, ahora no solo teníamos que ir como por el buen camino, sino cada una tenía que elegir algo bueno o algo malo. Al aventar la madeja, quien tuviera algo malo tenía que permanecer agachada, también en la medida de sus posibilidades, porque algunas tienen una cierta discapacidad. Y las personas que pudieran concebir algo bueno que tuviera su enfermedad, entonces tenían que sostener el estambre en lo más alto, como por encima de su cabeza, pero durante toda la dinámica. Entonces así nos fuimos y bueno, dentro de las características del grupo operativo dentro de esta dinámica, pues las observaciones fueron las siguientes. Bueno, en un primer punto, durante la dinámica, las participantes alcanzaron a identificar lo bueno y lo malo. Otra de las características que nos mostró el grupo operativo fue el ECRO, lo que Pichon Rivière nos marcaba como un parámetro o una matriz. Es decir, en la parte conceptual, las participantes lograron identificar qué aspecto de su enfermedad puede ser una ventaja y qué aspecto de su enfermedad puede ser una limitante y qué hacer en ese momento. En el aspecto referencial, pues fue el reconocimiento de las demás compañeras al dar testimonio y no solo eso, sino al mirar cómo se les dificultaba tener su pedacito de estambre arriba o mantenerse en una posición muy agachada. Y en ese momento pues también vieron a las chicas que tenían esta discapacidad intentando sostener la postura que tenían, pero eso es justo el aspecto referencial, o sea, es tener un punto de referencia. Dentro de este aspecto del grupo operativo, las participantes que mantenían la madeja en la parte de abajo, pues tuvieron que hacer justo conocimiento de algún aspecto que favoreciera su entorno y que favoreciera su padecimiento. Esa era la condicionante para que ellas pudieran encontrar una postura mucho más cómoda. Y asimismo la parte en donde las participantes tenían la madeja arriba, tuvieran que irse adaptando o tuvieran que ir aceptando para tener justo ese apego al tratamiento
y no tener una recaída. Entonces de esa manera también podían ir bajando su mano o ir como encontrando una postura más cómoda. El chiste era encontrar en cualquiera de los dos aspectos un equilibrio. Y de esta manera se llevó a cabo el proceso para teorizar un poco lo que es el grupo operativo. Y bueno, finalmente tuvimos como esa oportunidad de poder conectar primeramente cada una su conflicto, su preocupación y posteriormente pues irse integrando poco a poco a través de esa mirada colectiva. Y al final pues cada una se fue con una pequeña solución o un poco de conocimiento en el que ellas pudieran enfrentar en algún momento de cierta crisis o de cierta vulnerabilidad de acuerdo a su padecimiento, pues que cada una de ellas pudiera irse con una solución posible ante esa crisis o ante esa eventualidad. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Sigan visitando el canal y nos vemos después con más información.